hebreo, en griego, y por eso podemos ver que hay algunas variantes en las diversas traducciones. Dice, no te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento. O sea, lo hemos visto constantemente, cómo la palabra misma es palabra de Dios. Son cosas excelentes, es oro mismo, más valioso que el oro, más que la plata, más dulce que la miel. ¿Qué demanda de nosotros? Compromiso. O sea, no es, insisto, hermanos, no es el cumplir, hoy sí cumplo mi devocional. No. Es realmente buscar a ese Dios que está reflejado en la Biblia. Aunque no entendamos todo, esto es un proceso que nos va a llevar. Poco a poco, no podemos desesperarnos. Señor, lo escribió Dios mismo, con una sabiduría infinita. Y nosotros estamos muy limitados. Pero es un proceso. Pero por eso dice en ciencia. ¿Cómo? Por eso dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Habla de la sabiduría. Mira. Pero la ciencia ¿a qué se refiere? A la sabiduría. A la sabiduría. Uh-huh. O sea, ¿para Dios ciencia es sabiduría? No en todos los casos. Consejo y conocimiento. Se refiere justamente a la sabiduría que está en la palabra. ¿Ok? Es la traducción es Reina Valera, la que te acabo de leer es la de las Américas. Insisto, lo que pasa es que si nosotros luego vemos, y lo vamos a ver un poquito también si da tiempo, luego las palabras hebreas o las griegas tienen varios significados. Cuando nosotros nos enfrentamos a una Biblia en castellano, pues ya hay una interpretación de por medio. O sea, querramos o no. Mientras no hablemos hebreo, griego y arameo, vamos a enfrentarnos a una ya traducción. O sea, ya hay una interpretación. ¿Latín es otra cosa? ¿Perdón? Sí, ese es una romance. Latín. Sí. Sí, no, ya es total. Lo que pasa es que ahí lo vimos un poquito en el estudio de la palabra, de cómo se formó el canon y cómo usaron el latín, pero eso fue la Iglesia Católica. Ajá, exacto. Entonces, en la medida en que nosotros nos enfrentemos con esto, tendremos que ver, oye, como que no me queda mucho. Ahorita, por ejemplo, tú lo que dijiste, ¿no? Ciencia, efectivamente, vamos a ver cómo viene otra traducción. O vamos directo, por ejemplo, el Strong es fantástico, porque te lleva a las traducciones y puedes ver cuál es la que realmente concuerda mejor con el contexto, con las reglas que vamos a ver hoy. ¿Ok? Para poder entender qué es lo que realmente está diciendo Dios. Entonces, Dios no se oculta a sus hijos. O sea, Dios no a sus hijos, no se oculta. Él ha dado la Biblia justamente para manifestarse. ¿Por qué? Porque quiere que sus hijos lo conozcamos. No lo vamos a conocer a plenitud de este lado de la eternidad. Eso es un hecho. Incluso hay muchos teólogos que dicen, y de ese lado vamos a seguir aprendiendo. Pero lo que nos ha revelado es suficiente. Si se acuerdan en las que hemos visto en los estudios pasados, la Biblia es una revelación suficiente. Lo que necesitamos conocer de Dios ya está dado en la Biblia. Nada de nuevas revelaciones, nada. No, está en la Biblia. Y Dios no se oculta. Dios no escribió su libro para confundirnos. No lo escribió para confundirnos. Nos escribió para guiarnos. ¿A qué? A la salvación primeramente. Indirectamente también para saber vivir, porque finalmente vamos a saber cómo agradar a Dios. Pero ojo, la Biblia no es un manual, ¿ok? Nos ayuda, pero no es un manual, esa no es su finalidad primaria, no es un manual de vida. La Biblia trata sobre Dios y cómo Dios redime al hombre, y cómo debe de responder el hombre ante esa salvación, que es la santificación, pero no es la primaria. ¿Ok? A ver, en camino nos enseñaban que era un manual de vida, pero no es porque no se centra en el hombre. Exactamente. O sea, porque si no se centraría en el hombre y Dios pasaría a ser segundo lugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Exactamente. No. Por eso terminan esas iglesias hablando de obras. Hablan de labios, de gracia, pero la práctica son obras. Y si no, y si no, ya perdiste tu salvación y tienes que volvértela a ganar. O sea, la primera vez sí te la ganó Cristo, pero la segunda ya. Entonces es muy complicado porque cuando vemos la Biblia así, entonces desenfocamos totalmente a Dios y terminamos formándonos un Dios que nos agrada. Bueno, Dios me permite esto, pero aquello no. ¿Sí me explico?
Entonces estamos más enfocados hacia nosotros y no hacia lo que Dios es y quién es y cómo es Él. Pero si sigues esto, sí vas a tener una vida, o sea, con frutos. Esa es una buena definición, con frutos, exactamente. No, con todo. No, Como decían, ¿no? por ejemplo. Bendecida. No, y es que somos bendecidos, claro. Sí. El tener paciencia en nuestro corazón El gozo. es un fruto. No, pero ellos asemejaban una vida bendecida Con cuestiones con terrenales. éxito, Sí, con claro. prosperidad. No, nada que ver, no va por ahí. Como dice Miguel Núñez, estamos en la universidad de Dios. Exacto. Los libros es primera aflicción, segunda aflicción, y ya que lleguemos a las 10 dice ya es la gloria. Ajá. Dios ya reveló aquí todo, Todo, Sí. de principio a fin. Todo. Y ya está Apocalipsis. exactamente. Y entonces ya no hay más revelación. Ya no hay Ya más. Lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra para encontrar esos mensajes Exactamente. y vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Y Pero eso no, nos va a pero eso es traer- muy importante, no para salvación. No, es para, como decía, ¿no? Para tener una vida, pues una vida que, ¿cómo le puedo llamar? Una vida digna, pero espiritual, más bien hablando espiritualmente. Una vida fructífera, yo lo diría. Pero ojo, porque también, o sea, a ver, porque ahí también hay una importante diferencia. Lo que hace una vida fructífera espiritualmente hablando no es mi obediencia, No, es mi transformación a través de la palabra. no. Es el estar pegado a Cristo. Ajá. Juan 15, porque pegados a mí llevaréis mucho fruto. Pero eso trae como consecuencia la transformación, ¿no? Lo que pasa es que el Espíritu Santo, ese pegarnos a través de la oración, el estudio de la palabra, los medios de gracia que Dios ha dado, nos va a llevar a estar pegados a Él. Eso es es de donde parte la obediencia y no al revés. Claro. O sea, la obediencia en sí es un fruto. ¿Ok? Y no es primero obedezco y ya luego Exacto. el fruto, sino más bien el fruto y la obediencia. Lo que pasa es que la obediencia en sí misma es un fruto. Ajá. Y vamos a ver esos frutos de paciencia, de gozo, de paz, de amor, etcétera. Mansedumbre, Sí. templanza. ¿Sí? Porque es una transformación interna, es de adentro hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. Que justamente es en la secta, era lo que te enseñaban. Haz y ya después vas a tener eso. No. Eso no es obediencia en sí, eso no es obediencia, pero no es sumisión. Dice Núñez, un ejemplo, dice, mi hijo puede estar sentado, pero en el corazón estar parado. Y eso no sirve de nada. ¿Sí? O sea, en sí mismo, salud, la obediencia va a ser producto de la obra que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Ok? Porque si no, otra vez lo hacemos obras. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esa diferencia? Sí. Ok. Entonces, insisto, Dios no escribió un libro para confundirnos. No es para ocultarse. No es para decir, a ver, quién le estudia más y quién latina. No. Como decía algún autor, no me acuerdo su nombre, decía, ¿en el cielo va a haber algún bautista? No. ¿Va a haber algún presbiteriano? No. ¿Va a haber algún carismático? No. No, lo que pasa es que no va a haber distinción. Porque no es una cuestión de yo tengo la doctrina verdadera y tú la errónea. No va por ahí. Que la sana doctrina nos va a llevar a Dios. ¿Sí? Pero no es, yo tengo la etiqueta de bautista y voy a estar con los bautistas en un lado. No es por ahí. No, porque es el cuerpo de Cristo. Exacto. Su iglesia, Exacto. su novia. Exacto. Ahora, este compromiso, para verdaderamente ser un compromiso, ¿qué necesita? Necesitamos generar hábitos. No hay de otra. Y ahí hay que tener mucho cuidado, pero ahorita vamos a ver. ¿Cómo es esto? Pues generando costumbres. Recordemos cómo Jesucristo se retiraba a orar de noche y de madrugada se levantaba a orar. O sea, lo hacía continuamente. Aquí lo importante es que no lo hagamos como ritual. Levántate a las 5:30 para escuchar la oración. No seamos ritualistas, porque en ese momento nos convertimos en legalistas. Y ese legalismo nos lleva a después decir, ya cumplí. Entonces ya soy mejor. Es
como si estuvieras orando el Padre Nuestro, como lo hacía la católica, ¿no? Exactamente, exactamente. En ese punto se convierte en un rito. Y hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué nos va a dar el equilibrio? O mejor dicho, ¿quién? El Espíritu Santo en la oración, Cristo en la palabra. Necesitamos ese equilibrio. Pero si no nos forzamos, si no doblegamos nuestra carne, nos vamos a sentar y nos vamos a quedar esperando y vamos a ver la tele en lugar de estar orando y estudiando la palabra de Dios. No debemos de caer en, híjole, hoy no lo hice, ya perdí mi salvación. No, Ay, no. eso es el legalismo, y es que así pasa. Sí, claro, así pasaba. Te sentías mal. Ya perdí mi salvación, no hice mis devocionales, ahora los hago todos. Ya la gané. No, hombre. O sea, hay que tener mucho cuidado. Es la dirección del Espíritu Santo la que nos va a llevar a tener ese verdadero patrón de vida. ¿Ok? No como legalismo, no como ritual, pero sí como un hambre, una necesidad. Hermanos, todos batallamos, porque nuestra carne nos impide más orar que incluso estudiar la palabra. A veces, dependiendo de los casos, ¿no? Pero es una dura batalla la que tenemos que batallar, que tenemos que enfrentarnos. O sea, muchas veces estamos, no, al rato. Pero también, dependiendo de cómo hemos estado llevando nuestra vida y cómo estemos justamente en ese crecimiento espiritual, va a haber necesidad de orar y cuando no oras ya estás así, ya, porque es el hambre de nuestro Padre. ¿De acuerdo? Algo que recomienda John MacArthur es encontrar una traducción que te agrade. Ojo, no voy a buscar la de los mormones, no voy a buscar la de los testigos de Jehová, ¿ok? Porque no son fieles. Hay que conocer las traducciones y hay que saber de qué es lo que está detrás. Estuve leyendo un libro de Fee y Stuart, y te hablan de un análisis, cómo se hace la crítica textual y cómo realmente hay una ciencia detrás de la traducción. O sea, no es tan sencillo como pareciera, y hay diferentes traducciones. Pero nos van a usar, si nosotros sabemos seleccionar la Biblia adecuada, que si se acuerdan, al finalizar la primera doctrina, hablamos de qué traducciones eran recomendables. Eso nos va a ayudar, y nos va a ayudar a saber que estamos realmente leyendo algo suficientemente apegado a la palabra de Dios. Me refiero a la traducción, al texto original griego, arameo, hebreo. La ventaja la gran resultado que vamos a tener de usar una misma traducción siempre es que nos va a ayudar a memorizar y nos vamos a poder adaptar a ella y nos podemos a familiarizar incluso con el propio texto. Y si no, pues echen un ojo a esto, ¿no? O sea, ya se está desprendiendo, pero me es muy útil. O sea, ya hay unas partes que ya no alcanzo a ver bien porque ya se está adelgazando el papel, pero sí te lleva a usarla. Y te lleva a familiarizarte e incluso a recordar. Hay veces que te viene algún versículo y hasta lo ubicas en la página. Eso te ayuda. No es lo único, porque obviamente necesitamos aprender a manejarla bien. Pero sí nos va a ayudar, sobre todo, insisto, en este patrón de lectura, en este ser llevados poco a poco, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Orar. Leer, estudiar, orar. La oración es clave. Lo hemos visto durante los estudios pasados. Fue escrita por el Espíritu, es el Espíritu quien la revela. Es un ejercicio espiritual, no intelectual. ¿Cuántas veces en las sectas, en las escuelas, se usa una Biblia, pero no se usa adecuadamente, sino que se usa de una forma en que se tergiversa? ¿Por qué? Porque no está el Espíritu guiándonos. Si nosotros vemos Primera de Juan, insisto, contra estos falsos maestros que estaban, él está diciendo, te escribo por los falsos maestros y el Espíritu Santo es el que te va a guiar a la verdad. Lo vimos también en otra ocasión, ¿no? O sea, como donde verdaderamente está el Espíritu Santo, somos guiados a Cristo y somos guiados a estudiar verdaderamente la palabra de Dios. No
a manifestaciones extrañas, ni nada de eso que vemos. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. Por eso necesitamos orar y orar. Y orar. Y a veces cuando estamos estudiando y de repente vemos algo realmente difícil,